En el libro de Mateo, seguimos en el libro de Mateo, capítulo 18. Se llama, la lección, ya vamos en la lección 20 de la unidad 3 y se llama Comunidad en el Reino. ¿Qué significa lo que quiere decirnos el Señor? Que la comunión de la iglesia dice que es la misma comunión en el reino. El versículo clave de esta noche está en Mateo 18, versículo 15, donde dice la palabra del Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si no te oyere, dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el versículo central de esta tarde del estudio. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad está compuesta por varios miembros, varias personas de diferentes estatus sociales. No todos tienen el mismo estatus social, no todos son vienen de diferentes religiones, vienen de diferentes pensamientos. Esa es una comunidad. ¿Qué es lo que el Señor quiere esta tarde que aprendamos? Que la iglesia es una comunidad, aquí los que estamos todos, porque no todos venimos de una misma estabilidad social, no todos tenemos el mismo lenguaje, el estudio, en la escuela, en religión, en cultura, todos tenemos pensamientos diferentes. Entonces lo que el Señor quiere es de que aprendamos a vivir en comunión. Por eso se compone la palabra comunidad, comunión, de que quiere que estemos todos unidos en armonía, de que entiendamos al otro hermano y que cuando haya un problema podamos resolverlo por medio de las escrituras, no por medio de lo que tú piensas o lo que piensa el hermano, sino por medio de las escrituras, que es lo que el Señor Jesús vino a la tierra, ¿verdad?, a enseñarnos a cómo vivir y a cómo convivir entre nosotros. Las luchas sabemos que siempre va a haber, tanto en el mundo para vivir como en el trabajo, ¿verdad? Y para poder sobrevivir, dice que los grupos tenemos que estar lidiando unos a otros. No nomás en la casa, no nomás con la familia, sino también en el trabajo, en la iglesia. Por eso es una comunidad. Entonces tenemos que estar lidiando con diferentes tipos de personas, de caracteres, de pensamientos, de la manera en que ellos reaccionan. Entonces tenemos que nosotros saber cómo nos podemos controlar, cómo nos podemos comunicar. Y por eso el versículo clave decía, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele, pero no significa que vas a ir a pelearte. Reprender no quiere decir ir a regañar, no, simplemente entablar una relación, una comunicación. Y lo dice, estando tú y él solos. No que lo hagas en público, como muchas veces nos queremos lucir, ¿verdad? Queremos humillar a la persona, queremos sobrebajar a la persona. Y si tú gritas, pues yo grito más fuerte, y así es una lucha, ¿verdad?, constante. Y no nomás, le digo, no nomás en el trabajo o en la casa, sino también dentro de la iglesia. Gracias al Señor que ahorita nosotros somos una iglesia pequeña, ¿verdad? Que la mayoría pues somos familia de sangre. Pero hemos estado como quiera, no crean, hay muchas, porque no lo que yo pienso no lo va a pensar mi pastor, que viene siendo mi hermano en sangre, y lo mismo mi hermana, Nancy, la que viene y canta, igual mi cuñada, mi mamá. Entonces a veces también nuestros caracteres pues chocan. Entonces todo eso tenemos que aprender, que ya estamos viviendo bajo Cristo, no estamos viviendo bajo nosotros, ya como dice, el viejo hombre ya murió, ¿verdad? Ahora vamos a ser criaturas nuevas, y ahí es cuando el Señor nos prueba si en verdad estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo aquí. Y eso es la lucha diaria, de que lo que tú vienes a aprender aquí esta tarde, tú lo llevas a cabo afuera en la calle. Y esa es nuestra carta de presentación, hermanos, porque vamos a ver también un versículo donde dice, ay de aquel que sea tropiezo para uno de mis pequeños. Aquellos que quieran venir a arrimarse al reino de Dios, dice, ay de aquel, ¿verdad? Entonces el Señor nos está previniendo de muchas cosas, porque va a venir gente, no porque mucha gente diga o menosprecie la iglesia, el lugar en donde estamos, significa que el Señor no va a traer personas. Y todos tenemos un día la necesidad de escuchar
y de hablar con el Señor. Y tenemos que buscar un lugarcito donde el Señor dice, este es tu lugar y aquí te vas a quedar. Por eso son estas enseñanzas, porque el Señor nos está preparando para algo que Él va a traer para este lugar. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí el libro, dice, al usar el término reino, ahorita lo estamos mirando como el reino de Dios, pero también se puede interpretar como un reino cuando hay un rey, ¿verdad? Un soberano. ¿Qué significa? Que hay una autoridad. De la autoridad ya empiezan los demás por niveles. Es lo que les digo, una comunidad se identifica por varios tipos de personas que no todos tienen el nivel tanto económico, social, cultural. Y dice que Jesús describió a sus seguidores, que viene siendo a los que, aparte de los apóstoles, a los que le seguían. Era una comunidad para Él. Y Él estaba hablándole a los apóstoles, porque los apóstoles eran el ejemplo que tenían que ver los demás. La gente que estaba siguiendo a Jesús, ellos estaban observando también a los apóstoles, porque ellos sabían distinguir quién eran los que estaban a un lado de Jesús. Porque al momento de que ustedes vienen a la iglesia, cuando van a una iglesia nueva, ustedes distinguen quién es el pastor, quién es el ministro, quién es esto. ¿Por qué? Muchas veces por la vestimenta, muchas veces en la manera en que hablan, muchas veces cuando se presentan ya tú lo sabes distinguir. Entonces eso era lo que nuestro Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, quería que los apóstoles aprendieran, de que la gente iba a mirarlos a ellos también, y que cuando ellos se presentaran ante un problema, ante un caso como este que dice que el hermano se puso en contra de ti, ellos supieran qué hacer. No que lo hicieran a un lado, no que lo desecharan, sino que primero trataran con él, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos esta tarde. Amén. En la lección de hoy consideraremos los aspectos comunitarios del reino de Dios. Hay tensión en cualquier comunidad, eso lo sabemos igual en la iglesia. A veces hay gente que se siente con mucha tensión, el ambiente, cuando hay una rencilla, cuando vemos que viene un hermano malintencionado, porque hermanos, créanlo, hay gente que viene a destruir lugares, a separar lugares. Por eso el Señor te prepara para que tú estés listo, estés preparado, estés como quien dice que esa cadena se fortalezca en Cristo. Porque el día que venga el enemigo que mande a la cizaña aquí a la iglesia, tú sepas distinguir y sepas cómo se dice, localizar a esa persona, ¿verdad? Estés alerta, es lo que el Señor siempre quiere, que estés alerta, porque bien nos dice, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Y qué te dice el Señor? Ponte listo, ponte trucha, ponte alerta. Hay muchos significativos, ¿verdad?, de que tenemos que estar atentos a quienes vienen aquí a la iglesia también. Porque a veces, hermanos, mucha gente piensa que porque tú no les das la bienvenida como debe de ser, piensa que tú eres una mala persona. No, es que el Espíritu Santo te pone sensible. Te pone sensible. Si tú estás bien con el Señor y estás en comunión con Dios y estás en comunión con el Espíritu Santo, tú sientes esa sensibilidad de la persona cuando llega a la iglesia. Desde que la notas cuando está deprimida, cuando está enferma, cuando está dolida, cuando trae una tristeza, igual cuando trae una mala semilla. Entonces, todo eso hay que trabajar, hermanos. Entonces, ¿y qué más? Tenemos que apoyar a nuestro pastor en las decisiones que él tome, porque a veces también le va a tocar un día a él tomar una decisión de sacar a una persona de la iglesia y decir, ¿sabes qué? Ya fueron varias llamadas de atención, lo siento mucho, te vas a tener que retirar de la iglesia. Y aquí también lo vamos a aprender hoy, que está escrito por medio de nuestro Señor Jesucristo, que el pastor tiene la potestad de sacar a alguien de la iglesia. Gloria a Dios. Y por eso hay que estar bien preparados, hermanos, para no caer en eso. Amén. Vamos a leer el capítulo 18, el versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le hicieron esa pregunta al Señor Jesús cuando estaba en la tierra. No sabemos esa pregunta si fue malintencionada, porque se puede catalogar como que vinieron a decirle, ¿quién de todos nosotros es el mayor para ti? Tal vez Pedro, porque él tenía el carácter fuerte
y tenía autoridad para corregir a la gente. Tal vez Lucas, porque era más dócil, era doctor, sabemos. Tal vez Mateo. Entonces no sabemos cuál fue la intención de la pregunta, ¿verdad? Pero el Señor Jesús fue sabio. Esa es la sabiduría que quiere el Señor Jesucristo, que nosotros aprendamos a no contestar agresivos, sino ser sabios, captar lo que te están preguntando, con qué intención te están haciendo esa pregunta. No sabemos si ya entre ellos estaban hablando eso y diciendo, oye, pues, ¿quién de nosotros será el mero bueno, el consentido del Señor Jesús, verdad? Como ahorita tal vez en la iglesia, como les digo, ahorita somos poquitos, pero imagínense que yo y mi hermana estemos comentando y digamos, ¿tú quién crees que de las dos nos vaya a elegir el pastor para que seamos la segunda, verdad? O la copastora, o andar así entre las dos hablando, y luego vengamos ante él y le digamos, oye, ¿y quién de todos pues, es el consentido o el que va a seguir de ti o el segundo de ti? Esto también es algo que el pastor tiene que aprender también, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, a ser sabio y decir, oye, espérate, ¿con qué intención me lo estás diciendo? A ver, vamos a platicar, vamos a hablar, ¿verdad? Porque, como le digo, ahorita somos un grupo pequeño, pero en iglesias grandes, hermanos, se crean problemas grandes y chismes grandes, y hay grupitos de personas que se juntan. Eso es lo que el Señor Jesús dice que es una parte de la comunidad. Y luego sigue el siguiente versículo, dice, y llamando Jesús a un niño, dice, lo puso en medio de ellos. Allí el Señor nos muestra que cuando la gente que lo seguía, no nomás era gente adulta, no nomás eran hombres, varones, ¿verdad? Sino que también había mujeres que llevaban a sus hijos con ellas. Era la necesidad que había de escuchar a alguien que te diera la paz, la esperanza, el consuelo, la ayuda que nosotros necesitamos. Y en la actualidad, hermanos, es lo mismo. La iglesia, siempre les hemos dicho, es un hospital. Aquí vinimos los que estamos enfermos para que nos curemos. Y le dice el Señor, dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os haces como niños, dice, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué significa? La humildad que tiene un niño, porque el Señor es lo que nos busca siempre, que seamos humildes, que ese corazón altivo sea destruido, que lo deseches, que le digas al Señor, quítame ese corazón de piedra que tengo y hazme humilde. Y luego sigue, así que cualquiera que se humille como este niño, dice, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, dice, a mí me recibe. Vámonos por partes, hermanos. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no entendió la pregunta que le hicieron como una pregunta altiva? Porque Él nombró que seamos, dice, así que cualquiera que se humille. No sé si Él percibió que esa pregunta tal vez lo estaban haciendo con mala intención, con algo de altivez, como diciendo, pues yo ya expulsé no sé cuántos demonios, yo ya puse manos en un enfermo, entonces por tanto que cada uno hizo, dijo, pues bueno, entonces a ver quién es mayor entre nosotros. Como ahorita tal vez digamos, bueno, pues yo vengo temprano y abro y trato de poner el clima y trato de aspirar y para que el pastor me vea. ¿Ustedes creen que eso no lo va a percibir el pastor? Todo eso, él recibe la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, que dice, ¿con qué intención estás haciendo las cosas? Y no nomás Él, también Dios está percibiendo eso. Entonces el Señor ahí también nos quiere decir a nosotros, sé humilde, trabaja para el Señor pero con humildad. Ahora dice, cuando recibas en mi nombre a un niño como este, dice, a mí me recibes. También, hermanos, no hay que menospreciar cuando viene una persona recién convertida.
No quieras sentirte tú superior al decir, es que yo sé más que tú. No, porque ellos están como niños, ¿verdad? Se gozan más con la palabra del Señor, se deleitan más con la palabra del Señor. Y nosotros muchas veces, hermanos, ya con el tiempo, eso es lo que a veces pasa. Por eso el Señor también nos manda llamar la atención, porque se va enfriando, te vas haciendo como un tipo confort, un colchoncito que dices tú, ay, acabo ya aprendí, acabo ya sé, ¿para qué oro? ¿Para qué me preparo? Y cuando tú sientes esa necesidad y ese, te gozas, hermano, y andas que ya, ¿qué horas son? Porque ya me quiero ir. A ver, y hay veces que anda uno, ay, ya son las 6, ay, y ya me está dando sueño, o ya me está dando hambre, y te pesa venir a la casa del Señor. Y esos niños no. Eso es lo que el Señor dice, conviértete como un niño. Dile a tu hijo, o como nuestros hermanos que ya están grandes, que ellos ya tienen a sus hijos grandes, cuando tú les decías, el domingo te voy a llevar al parque. No estaba el niño todos los días, ya quiero que sea domingo, porque mi mamá me lleva al parque. Pero no llevaba. Pero estaba uno gozoso, ¿verdad? Porque querías ir a donde ellos te habían prometido. Bueno, eso es lo que el Señor quiere, que seas así como el niño, como un humilde. Que cuando tú digas, el domingo es servicio, levántate temprano, no a la mera hora, a las 9, 9:30 y andes a la corre y corre, no, prepárate con tiempo. Y luego te vas a decir aquí cuando llegas, ay, se me hizo tarde. No se te hizo tarde. Tú fuiste el que te retrasaste, tú fuiste el que no pusiste la alarma. Bueno, no nos vamos a desviar del tema. Dice, los discípulos de Jesús a menudo malinterpretaron los valores del reino. Dice, él se esforzaba pacientemente para corregirlos. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos, a ser pacientes. Ustedes saben cuando un niño, ¿cuántas veces no te pregunta una sola cosa? Muchas veces. Y está, mamá, ¿qué es eso? Y le dices, un pájaro. ¿Y qué es eso? Un pájaro. ¿Y qué es eso? Un pájaro. Y te está pregunta y hasta que llega un grado que le dices tú, ya, es un pájaro, entonces te desesperas, ¿verdad? Bueno, el Señor dice, sé paciente. El Señor tenía esa paciencia, porque los discípulos muchas veces malinterpretaban la escritura del Señor, muchas veces malinterpretaban lo que el Señor quería que aprendieran, muchas veces se molestaban cuando el Señor les daba amor a la gente que era mala. Se enojaban los apóstoles, se molestaban, porque decían, ¿cómo puede ser posible que le hayas ayudado? ¿Cómo puede ser posible que le hayas sanado? ¿Cómo puede ser posible que hayas hecho esto por él? Dice el Señor, pero tú ¿quién eres para decirme a mí a quién voy a dar, o a quién voy a rescatar, o a quién voy a curar? Vas a decir tú, ¿para qué lo sanas? Si al rato va a andar en la calle, va a andar allá, bueno, es mi problema, no es tu problema. Y Él sabrá cuándo va a venir ante mí. Él sabrá cuándo va a venir a reconocer que sin mí no eres nada, ¿verdad? Y dice el Señor, dice el libro, dice, no está claro cuál pudo haber sido la motivación de ellos al preguntar, porque no sabemos con qué intención hicieron ellos esa pregunta, o por qué dudaban, ¿verdad?, de quién era el mayor. Nosotros hay que tener esa paciencia. ¿Dónde queremos ser mayor? Allá arriba en el reino, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra no queremos posesiones ni posiciones. Allá arriba en el cielo. Vamos a seguir. Y en el versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. El Señor Jesús puso esta imagen porque en el antiguo, cuando ellos vivían, dice aquí el libro, que la multitud había escuchado que había una práctica siria y griega y egipcia. Dice que era de la pena capital por ahogamiento, aunque los judíos, dice, nunca lo practicaron, pero ellos sabían, reconocían, escuchaban que los sirios, los egipcios hacían eso,
Cuando era una pena capital, dice que les amarraban una piedra y los ahogaban. Por eso el Señor Jesús usó este tipo de parábola como una advertencia hacia ellos. ¿Qué tan importante es para el Señor Jesús, qué tan importante es para nuestro Señor Jesucristo el valor de cuando viene una persona por primera vez, una persona necesitada, como Él le llama, un niño, un pequeño? ¿Qué tan importante es para Él? ¿Por qué? Porque es un alma que se está salvando. Dice, y si hay de aquel, si eres piedra de tropiezo, dice el Señor, mejor fuera que se le colgase del cuello una piedra de molino, de asno. ¿Sí se acuerdan ustedes cuando han visto películas del tipo de piedras que se usaban? Eran unas rocas grandes que usaban un asno para que el asno girara y moliera el grano, moliera el maíz. Entonces imagínense tan magnitud, le decía el Señor, cuélgate una piedra en el cuello, dice, y ahógate en el mar, o sea, nunca vas a flotar, porque al momento de que te avientan con una roca tan pesada, ahí te mueres, no flotas. ¿Qué tan importante es para el Señor que no seamos esa piedra de tropiezo? Ahora tú vas a decir, bueno, pues no ha venido nadie nuevo, pues apenas nuestra hermanita, ¿verdad?, que nos ha estado acompañando, pero digamos, pues no ha venido nadie nuevo, pues, ¿de qué me puedo preocupar? Sí, preocúpate, porque eres testimonio afuera, en tu trabajo, no nomás en la iglesia, sino también en tu trabajo, en tu escuela, con tu vecino, con tu vecina, ¿verdad? A veces, como yo le digo a mi hermana Nancy, yo salgo y no conozco a mi vecino, no conozco a nadie, porque pues yo nomás me subo a mi carro y vámonos. Pero como quiera ellos nos observan, ¿verdad? Vamos a seguir, dice, ay del mundo por los tropiezos. Dice, ay del, perdón, es que se me traba un poco la lengua, dice, ay del mundo por los tropiezos. Dice, porque es necesario que vengan tropiezos. Sabemos que dentro de nuestro vivir siempre va a haber tropiezos, ¿verdad? Pero dice, no seas tú el tropiezo. Dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Se fijan? O sea, la vida tiene tropiezos, pero dice, ay del hombre, de aquel hombre que sea tropiezo. Y peor, hermanos, que seamos tropiezo para que un alma se salve. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, dice, que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Aleluya. Hermanos, ha pasado que llevas una vida tremenda, como ahorita que estábamos oyendo el testimonio de nuestro hermano Martín, que él dice, si el Señor no me hubiera sacado de donde yo estaba, de la vida que yo llevaba, dice, no hubiera conocido a los nietos que hoy tiene. A partir de que el Señor lo cambió, a hoy él está viendo qué tanto ha hecho el Señor en su vida. Está dándole el reconocimiento al Señor y la gloria a Dios, ¿verdad? Pero él dice, si yo hubiera seguido como estaba, él sabía que se iba a perder, él sabía que iba a morir, o tal vez se iba a quedar en una cama parapléjico, o no sabemos qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero por la gracia y el amor del Señor, aquí está. Y es algo que muchas veces nosotros no valoramos. ¿Por qué? Porque yo no estuve en drogas. Pero sí, a veces que voy en el freeway, le piso porque me emociono, porque la camioneta que traigo, pues sí, le sube uno a 90. Oye, sí, pero también es un peligro que estás corriendo, es una negligencia por parte mía. Como yo dentro de mi salud tengo diabetes, yo sé que si no me cuido, va a llegar un día en que tal vez pierda un brazo, una pierna, no sé, o pueda llegar a perder mi vida. Pero ¿de quién es la negligencia? Parte mía.
parte mía. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas mal. No es por el Señor, no es castigo de Dios. Nosotros nos estamos buscando nuestro propio mal. Ahora el Señor te previene. Te previene. Hay gente que ha perdido una pierna. ¿Por qué? Porque anduviste mal. Tal vez anduviste borracho y chocaste y perdiste una pierna. Tal vez por la negligencia de tu salud, que no la cuidaste. Una pierna, un brazo. Y sigues otra vez teniendo la misma vida. Acabamos de perder a mi tío. Él le cortaron una pierna por tomador, por el azúcar, no se cuidó. Y siguió con su misma vida y le volvieron a cortar la otra. Dice, Señor, pues si te estoy dando una oportunidad. Te estoy dando una oportunidad. Dice, Señor, es preferible que entres sin una pierna. Dijo, ya te di la oportunidad y no quieres escuchar. Y él tuvo otra oportunidad porque le volvieron a cortar la otra pierna y siguió viviendo. Entonces el Señor, ¿qué te está diciendo? Es mejor que pierdas un brazo o una pierna. Aquí nos está dando la enseñanza de que no seamos piedra de tropiezo a una persona, a que no los incitemos a pecar, que no les ayudemos a que ellos se desvíen del camino, que si ya escucharon de Dios, vengan aquí con nosotros. No que seamos piedra de tropiezo para ellos. Y a pesar de eso, hermanos, hay gente que ha perdido la vida porque no escucha la voz del Señor. No escucha que dice el Señor, ya te pasó esto. Ayúdate. Ayúdate, busca de mí. Te hemos hablado. Ha venido gente a hablarte la palabra del Señor. Y sigues igual. Sigues buscando las cosas, la vanidad. Sigues buscando la lujuria, sigues buscando el pecado. Dice, Señor, ¿qué pasa? Hasta que ya un día llega que pierdes la vida y no sabemos si aceptaste o no aceptaste a Cristo. Y dejas a tu familia mal. Tú ya te fuiste a dormir hasta que no sea el día que el Señor nos resucite, ¿verdad? Vamos a seguir. Dice, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños. Dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Él nos está dando un ejemplo, hermanos, de que los ángeles, yo no sé, no conozco, no voy a hablar que no conozco, pero yo no sé en qué posición o rango estén los ángeles ante Dios Padre, pero como yo lo miré aquí, lo que el Señor nos está diciendo es cómo el Señor permite que los ángeles, creación de ellos, dice, como diciéndonos unos pequeños, dice, ellos pueden ver el rostro de mi Padre. Les permite Dios tener ese privilegio, hermanos, de ver el rostro de Dios. Dice, el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y luego nos hace una pregunta, dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, dice, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Nos hace esta parábola el Señor porque en aquellos años era muy importante el ganado. Era muy importante tener ovejas porque era parte de su alimento. Es como hoy tu trabajo, como hoy tu familia, tus hijos, es lo mismo. Por eso nos pone ese tipo de como figurativo. Dice, y si se acontece que la encuentra, dice, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Aquí en esta parte, hermanos, también el Señor me daba en la tarde que era parte del trabajo de nuestro pastor, porque a veces estamos aquí dentro de la iglesia y él sabe cuando un hermano se va, ya sea porque tal vez se sintió ofendido en la predicación, tal vez su fe empezó a menguar, no sabemos,
Y él tiene que tener esa sensibilidad por parte del Espíritu Santo de ir a buscarlo. Por eso dice que él va a dejar a su rebaño, que somos nosotros, a sus 99, para ir en busca de esa oveja. ¿Qué es lo que está pasando? Le tiene que poner atención. Dice, porque el Señor Jesucristo se va a regocijar cuando vea que nuestro pastor viene por la persona que dejó de venir a la iglesia, que la rescató y que le volvió a levantar esa fe que había perdido. Es algo pesado, hermanos, de que nuestro pastor tenga esa sensibilidad, porque es una gracia por parte de Dios. Esa es una gracia de sentir amor, de sentir la necesidad que tiene el pueblo. Y poco a poco se va trabajando. Y no nomás él, también nosotros. Tenemos ese trabajo de que tenemos que sentir esa sensibilidad de cuando un hermano viene necesitado, escuchar, prestar atención. Ahorita que llegó nuestra hermana, empieza ella a platicarme. Imagínense que yo me ponga a hacer otras cosas. Ah, sí, hermana, rato me platica porque tengo que arreglar otras cosas. No, tiene uno que poner atención, escucharla. ¿Por qué? Porque ella tiene necesidad de que alguien más la escuche. Tal vez su familia la oyó, pero también aquí dentro de la iglesia somos su familia. Su familia en Cristo. Vamos a seguir. Eso es parte de buscar los perdidos. Eso es lo que el Señor quiere. Aparte de que no seamos piedra de tropiezo, hay que recordar mucho eso, hermanos, y ver cómo nuestro Señor Jesús, Él es amor. Él no te regañaba, pero se fijan aquí qué tan importante para Él es un alma perdida, un pecador. Qué tan importante para Él es que te dice, mejor ahógate si vas a ser piedra de tropiezo para mi hijo. Hazte por un lado, porque yo quiero que esa alma venga para mí, venga a mí, porque Él está necesitado de mí. No seas piedra de tropiezo, dice el Señor. Vamos a ver a la parte 2, dice disciplina correctiva en la iglesia. Ahí vamos a ver cómo tenemos que ser disciplinados. Ahora, tenemos una autoridad aquí y es nuestro pastor, y tenemos todos que respetar esa autoridad. Por eso el Señor nos da esta enseñanza, porque no te tienes que ofender el día que el pastor se arrime contigo y hable contigo. Como los que estamos aquí parados y nos toca traer palabra, tenemos un tiempo que respetar. Y si te pasas del tiempo, Él tiene la autoridad de venir a hablar contigo y decirte, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si habíamos hablado? ¿Verdad? Y yo no me voy a ofender y no voy a decir, ay, no, ya no vengo. No, tiene uno que ser maduro, ¿verdad? Porque hay hermanos que de verdad se enojan. Ay, no, pues ya no canto. Ya no canto, pues hay que ponga otra, a ver si puede, a ver si es cierto. O empieza a decir, no hombre, es que, o te levantan, no hombre, esa hermana predica con ganas. Con ella ni me duermo, porque si ponen a la otra que chilla, no hombre, nos aburre. Mejor esta.